¿Qué diferencia hay entre BLV y purés? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con la doctora Andrea Sarrat, pediatra, sobre la preparación a la alimentación complementaria. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 154 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy hablamos con la doctora Andrea Sarrat, que es pediatra. Y bueno, bienvenida Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues yo muy contenta de tenerte aquí. La verdad es que te sigo por Instagram, me gustan tus vídeos, me gusta tu contenido, me sirve. Así que es un placer pues tenerte en este episodio. Andrea es pediatra, actualmente trabaja en atención primaria en el CAP de Olesa de Montserrat. Además, es divulgadora de salud por redes y acompaña a las familias en la crianza de sus hijos con temas tan importantes como la alimentación complementaria, que es lo que vamos a ver hoy. Además, ella es madre de 2 niñas de 3 y 5 años, así que sabe de primera mano todo lo que conlleva criar. Desde luego que sí. Que una cosa es la teoría, ¿no? Y tú supongo que como Desde médico lo que luego. puedes Wow. decir y cuando lo vives. Sí, sí, increíble. Y además yo, las familias, ¿no? Pues eso, que son mis familias y que ya hace muchos años que las llevo, les digo, y es que soy mejor pediatra desde que soy madre, porque ahora sé lo que es, Claro, sí, sí. ¿no? Y sé lo que me decíais, bueno, Andrea, esto es así, pero es que no lo puedo hacer de esta manera, ¿no? Ahora lo entiendo esto. Sí, sí, porque a veces parece todo muy fácil, ¿no? Yo era muy buena madre antes de ser madre, ¿no? Porque es como Eso que es. todo parece muy fácil y después te ves ahí en la situación y dices, ostras, ¿cómo lo hacemos aquí, no? Esa es la frase. Así que hoy hablamos de un súper temazo como la alimentación complementaria. Si tenéis un bebé pues de 3, 4 o 5 meses y sientes que la alimentación complementaria se acerca, pero no tienes ni idea por dónde empezar, este episodio va a ser para ti porque Andrea nos va a abrir un poco el camino, ¿no? La intención de hoy pues es dar un poco de claridad y calma con el tema de alimentación complementaria. Cuando venimos de un bebé que solo toma leche, sobre todo si es nuestro primer bebé, pensar en darle sólidos puede ser abrumador, sobre todo pensando en que no sabemos cómo empezar, que si tenemos que elegir entre BLW, ¿no? Baby led weaning o papillas, quizá con miedo al atragantamiento y el estrés de no saber si han comido suficiente, ¿no? Todo se hace un poco una montaña. Y bueno, antes de empezar aquí con el episodio, también quería dar las gracias a Estoque por patrocinar este episodio, porque además siento que encaja muchísimo con el tema de hoy. Si tu bebé tiene menos de 6 meses, probablemente ya estás pensando en esta alimentación complementaria y en todo lo que hace falta o no hace falta comprar. Y una de las cosas importantes es una buena trona, no solo para comer, sino para que el bebé pueda participar en la mesa con la familia ya desde pequeñito. La Treat Trap de Stokke es una silla evolutiva que crece con ellos desde bebés hasta mucho más mayores, adaptándose a cada etapa. Algo que personalmente siempre me ha gustado mucho es que permite que los peques estén a la misma altura que el resto de la familia, compartiendo esos momentos cotidianos juntos con una postura cómoda y los pies bien apoyados. En mi caso, mis hijos la han usado durante años y ahora el mayor se la ha pasado al bebé. De hecho, ya lo estamos utilizando para que pueda acompañarnos en la mesa y formar parte de esos momentos en familia, incluso antes de empezar con la alimentación complementaria. Por eso me gusta especialmente. Además, valoro mucho que Stokke apuesta por crear productos de calidad fabricados con materiales como la madera obtenida de forma responsable, pensando no solo en las familias de hoy, sino también en las generaciones futuras. Así que ahora sí, vamos con este episodio sobre alimentación complementaria porque sé que os va a ayudar muchísimo. Andrea, entonces, primero, porque a veces cuando empezamos a hablar de alimentación complementaria hay gente que le choca. ¿Por qué se llama alimentación complementaria? Sí, pues su nombre bien lo indica, ¿no? Es alimentación complementaria porque es un complemento, ¿eh? La base de la alimentación hasta el año de vida a día de hoy aún sigue siendo la leche. Por lo tanto, Mm, su nombre bien lo indica y es muy fácil que nos acordemos de que lo más importante que vas a sí. tener que ofrecer a tu bebé, ¿no? Es a partir de los 6 meses, pues va a seguir siendo la leche y todo lo demás va a ser un complemento. Eso es. Mm. ¿Y hasta cuándo diríamos que es complementaria? ¿Hasta cuándo
los sólidos pues toman una parte más importante que la leche? Sí, hasta el año, ¿eh? Hasta el año, a día de hoy, las guías clínicas, ¿no? Pues hablan, pues esto, de alimentación complementaria hasta los 12 meses de vida, ¿eh? En ese Mm, momento ya sí que, pues el sólido, ¿no? Los alimentos como tal sí. pasarían a jugar un papel principal y la leche ya sí que pasaría a ser, pues, un complemento, ¿no? Un alimento más en su dieta en el día a día. ¿Cómo suelen ser esas primeras semanas? Porque a veces tenemos unas expectativas o igual también presión del entorno familiar, ¿no? Que si abuelas, que si tías, cosa que te lo ha hecho y piensas aquí que van a comer unas cantidades, de que les va a gustar todo y no es exactamente así, ¿no? Correcto, ¿eh? Las primeras semanas suelen ser, pues esto, ¿no? De mucha incertidumbre y de mucha preocupación, sobre todo en lo que tú has comentado, Paula, el Mm, tema de cantidades, ¿eh? Porque al final creemos eso, ¿no? Que voy a empezar el primer día y mi bebé ya se va a comer un aguacate entero o si he optado por hacer triturados, pues se va a comer el plato ahí enterito hasta arriba de, no sé, judía con pollo que le he hecho, ¿no? Entonces, realmente ya les preparamos en consulta e intentamos hacerles ver que eso no va a ser así, pero aún así es un poco la presión del entorno, como tú comentas, ¿no? A veces incluso de la familia, pues que hace creer a la mamá o al papá que su bebé desde el primer día pues ya va a comer, ¿no? Como si, mm, ¿no? Como si todo fuera como si ya lo hubiera conocido hacía meses. claro. Sí, y a veces al principio es explorar, ¿no? Es como para ellos es como muy un momento divertido. Yo lo recuerdo como muy divertido, ¿no? Con los peques de, bueno, como dices tú, quizá algún momento miedo, incertidumbre, pero también es divertido cuando te relajas de las caras que ponen, cómo exploran para ellos, que han tomado solo leche, a lo mejor algún paracetamol, ¿no? Pero, o sea, el medicamento tiene sabor a alguna Sí, sí, cosa, sí, sí. pero ya está. Entonces, como todo muy nuevo para ellos también. Sí, correcto. Al final debemos pensar eso, que no es solo alimentar, es explorar, ¿no? Es, ¿no? Pues colores, texturas, el tacto, ¿no? Mm, Y me ha gustado mucho algo que has comentado antes cuando has hecho la introducción de esto, que era de el hecho de que yo ya puedo hacer algo antes de empezar la mm, complementaria para que mi bebé tenga interés por la comida, ¿no? Es no mm. dejarlo en la cuna sin que vea nada, sino cuando estoy en la comida con mi familia, que es un momento súper importante, ¿no? Que muchas veces hay familias que no se ven hasta la hora de cenar, por ejemplo, ¿no? Pues decir, Claro, ostras, si mi bebé está despierto, ¿por qué no lo puedo poner con una trona y que vea, ¿no? Que vea lo que hay en la mesa, que vea que su madre se lleva las cosas a la boca, que su hermano se ríe, ¿no? Todos están contentos, todos se llevan cosas a la boca. Ostras, ¿esto qué será? Pues cuando a mí me toque voy a tener ganas, voy a tener curiosidad, ¿no? Realmente ya total. hay muchas cosas que podemos hacer antes de empezar ahí a los 6 meses, ¿no? Como para que despertar ese interés al bebé. Sí, total, total. Y es ese momento familiar también, ¿no? Porque ahora justamente es que lo hemos puesto en esta aplicación de Newborn de la Treat Trap hace poquito y es muy guay porque antes lo dejábamos en una maquita mientras comíamos y te sabe mal, ¿no? Es como, ay, y si lo coges en brazos, pues la verdad es que a veces dices, pues no es muy cómodo, ¿no? Y si él está Claro. contento y pues nos ve conversar, nos ve comer, también el hermano mayor a lo mejor le acerca algo, ¿no? Y le dice, ay, mira que estoy comiendo esto. Y es como esa integración familiar, ¿no? Ese momento Correcto. que está chulo, la verdad. Sí, 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 es súper bonito y al final es que ya sabemos, ¿no? Pues que los bebés observan, o sea, están constantemente viendo lo que hace su madre, ¿no? Lo que hace sí. su padre, lo que, ¿no? Entonces, ya es un momento de aprendizaje súper importante. Como has dicho, ¿no? Que al final, incluso cuando empiezan a comer, lo más importante no es lo que comen, ¿no? Sino que al final es toda la experiencia, ir introduciendo. Es que yo también recuerdo las experiencias tan diferentes que mi primer hijo comió unas cantidades bastante grandes desde bien pequeñito. Y en cambio el segundo le costó muchos meses, incluso te diría que tenía 18 meses así, hasta que no comía cantidades, ¿eh? O sea, que él iba Ujú. creciendo bien, iba comiendo bien, pero muy diferente la experiencia de uno que comía mucho y después te viene uno que come menos y dices, uy, Claro. estará bien, pero bueno, yo lo veía contento y que crecía, pues, no, iba tranquila, pero al final supongo que cada niño también es un mundo, ¿no? Correcto, sí, sí, muchas veces también pecamos, pues lo que tú comentas como mamás, pues de comparar, ¿no? Comparas un hijo con el otro, ¿no? Y a veces esto puede ser perjudicial para nosotras, ¿no? Por preocuparnos Sí, de más, como tú bien has comentado, si no hay ningún signo de alarma, ¿no? Tu hijo, pues esto, está creciendo bien, está contento, juega, ¿no? Y come poquito, no pasa nada, ¿no? Hay personas adultas que comen más, personas adultas que comen menos. Siempre es súper importante, pues, respetar, ¿no? Las señales de hambre y saciedad, ¿eh? sí, sí, porque al final también cuando empezamos con la alimentación complementaria y bueno, y durante todo este periodo,
algo muy importante es que ellos también aprenden a cómo, si tienen hambre, si no, ¿no? Porque eso sí que lo he oído muchas veces, que a veces cuando somos mayores y comemos así con ansia o comemos demasiado, que puede ser que venga de pequeños, de que comíamos sin Mm, hambre, ¿no? O ujú, que nos ponían el ujú. biberón y a lo mejor pues no teníamos la capacidad de decir, "Uy, pues ya no tengo más hambre", ¿no? En cambio, si los dejamos, que ellos sean los que quieran más o quieran menos, pues también les ayuda en la vida de adultos. Eso es, sí, sí, ¿no? La relación con la comida, ¿no? Pues ya se forja desde bien chiquitines, ¿no? Entonces es súper importante este tema de respetar, pues esto, ¿no? El hambre y la saciedad, Mm. sí, sí. Genial. Vale, Andrea, pues ¿cómo empezamos? Porque lo que hemos dicho, venimos aquí de un bebé que solo toma leche y si das de mamar, pues no has preparado nada en tu vida. Si has hecho biberones, pues algo, pero es solo leche. Y entonces, ¿cuándo empezamos, no? ¿Cuándo es a los 6 meses exactos o cómo lo hacemos? Pues sí, mira, las guías clínicas a día de hoy en bebés que han sido amamantados, sí que aconsejan empezar a partir de los 6 meses. Vale. En bebés que se alimentan con fórmula infantil, sí que es cierto que la evidencia no está muy clara, parece ser que podríamos empezar a partir de los 4, pero bueno, sobre todo lo que más nos tenemos que fijar es que el bebé realmente haya adquirido los hitos del desarrollo, ¿no? Pues las destrezas motrices como para él, pues estar preparado, ¿no? Y ser capaz de recibir esa alimentación complementaria, ¿no? Entonces, si te parece, pues os los puedo comentar un poquito, pues esto para Sí. que las mamis y los papis pues sepan más o menos qué señales les tiene que dar a su bebé para saber cuándo tienen que empezar, ¿no? Pues lo primero, evidentemente, es que su bebé tenga interés por la comida, porque, ¿no? Si tu Mm, bebé pues no tiene interés, ¿qué vamos a hacer? Forzarle, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Que establecer un buen, ¿no? hábito alimentario, una buena relación con la comida ya se va a forjar desde el inicio. Entonces, nunca forzar, siempre respetar estas mm. señales. Entonces, el interés es súper importante. Luego el tema de la sedestación, pues que más o menos se mantenga bastante estable, sentadito, con un pequeño apoyo de la trona, pero realmente tiene que tener una sedestación bastante estable como para empezar, que sea capaz de coger algo con el puño y Sí. llevárselo a la boca. Esto también va a ser muy importante. Y luego, como cuarto criterio, deberían los papás vigilar o controlar, ¿no? Que su bebé realmente ha perdido el reflejo de extrusión, que es un reflejo que tienen innato como para protegerse del atragantamiento. Muchas veces los papás dicen, es que me escupe la comida, ¿no? Es que me saca la lengua, ¿no? La lengua Mm. para afuera, es que realmente es un reflejo, ¿no? Ah, Entonces, mira. difícilmente, hasta que el bebé lo pierde, difícilmente vamos a empezar, porque realmente es un reflejo protector. Entonces, estas son las cuatro cositas que deberían pues esto, controlar para saber si su bebé está o no preparado. Vale, genial. ¿Y habría algún motivo para empezar antes o después, aparte de un poco las guías que has comentado? Pues mira, realmente en la práctica clínica en alguna situación sí que he visto, ¿no? Que se hayan dado algunas pautas como para empezar antes. Pero claro, pretender que un bebé pues esté preparado antes de los 4 meses, ¿no? Un bebé que está pues esto, alimentado con fórmula infantil Sí. por debajo de los 4 meses va a ser realmente difícil. ¿eh? Mm, Entonces, te diría eso, ¿no? Los criterios sí, de decir, ¿no? Pues las destrezas psicomotrices las tiene, ¿no? Pues adelante. Puede ser 15 genial. días por delante, 15 días por detrás, pero más o menos va a haber una ventanita, ¿no? En la que ya sabemos que cada niño va a su ritmo, ¿no? Que no Mm, se tiene que comparar uno con otro, ¿no? Hay uno que se sienta a los 5:30 y otro a los 6:30, y es total, igual de sano uno que otro. Pues igual, ahí hay una genial. ventana. Decimos 6 meses, pero realmente, pues bueno, la ventana es un poco más flexible. Antes de continuar, queremos compartir contigo un recurso gratuito que ojalá todas las familias tuvieran antes de la llegada de su bebé. Hablamos mucho del parto, pero el posparto suele llegar sin manual de instrucciones. Y cuando estamos cansadas, adaptándonos a una nueva realidad y aprendiendo sobre la marcha, cualquier preparación previa puede ser de gran ayuda. Por eso hemos creado un plan posparto gratuito, pensado para ayudarte a anticipar necesidades, organizar apoyos y cuidar de ti también durante esta etapa tan intensa y transformadora. Puedes descargarlo de forma gratuita en el enlace de la descripción mybabymybirth.com/plan posparto. Y ahora sí, volvemos al episodio. Genial, total. Vale, y la pregunta del millón, un poco, ¿baby led weaning o papillas o purés, no? Porque parece que esto del baby led weaning es una moda,
¿no? Yo recuerdo, bueno, cuando lo hicimos con mi primer bebé, que mis padres les sorprendía, ¿no? Ay, no se va a atragantar con esto, ¿no? Porque yo me habían quedado con purés. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito si los padres deberían escoger, si uno es mejor que el otro. Ujú. Bueno, pues realmente, ¿no? Siempre informamos a las familias en las revisiones, ¿no? De las distintas fórmulas que tienen para alimentar a su bebé. El Baby Led Weaning, como su nombre bien indica, ¿no? Es una alimentación dirigida por el bebé. Nosotros vamos a Ujú. poner a nuestro bebé una serie de alimentos en la mesa y va a ser él el que va a decidir, ¿no? Qué come y qué no come y qué hace con esa comida. Porque en los primeros días de un Baby Led Weaning puede ser que simplemente coja un trocito de, no sé, de aguacate y lo chupe, y ese sea la Ujú. comida de ese día. Realmente muchas familias, y en mi caso, a mí también me pasó, cuesta de tolerar este tipo de alimentación durante las primeras semanas de vida. Alimentación con triturados, purés, pues bueno, realmente también la explicamos, ¿vale? También damos las pautas y también hablamos de los criterios y las cositas que las familias tienen que controlar para evitar el atragantamiento, porque realmente Mm. esa información se la tenemos que dar tanto si van a practicar un baby led weaning como si van a practicar una alimentación tradicional a base de purés. Según mi experiencia, el tipo de alimentación que más escogen las familias es hacer un mixto, Mm. realmente. En base a mi experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia, pues bueno, tiene la percepción de que su bebé se ha comido, ¿no? Pues sí, triturado y a la vez le han dado la opción de también, pues explorar, ¿no? Tocar, Claro. saborear, ¿no? Esos alimentos. Ahora estoy entrando ya muy en mi experiencia, como profesional en los años que llevo, pero ese es el método mixto, un BLV, ¿no? Un mixto flexible, que se Claro. dice, un BLV flexible, es el que veo yo que las familias se sienten más cómodas, sobre todo en el primer, segundo mes. Claro, pero además yo creo que tiene sentido porque a veces haces, igual que tú como cuando eres adulto comes una sopa, te comes ¿no? Algo que está más, si haces Sí, carne, pues diferentes claro, no le puedes dar un texturas, ¿no? bistec. Sí, diferentes texturas, tal, o sea que a veces tiene sentido también, ¿no? O darle algo más cocinado con trocitos más pequeños, bueno, que no siempre un aguacate y una zanahoria, ¿no? O algo así más, em, la fruta en sí. Muy Sí. bien, vale, pues, bueno, al final también es eso, ¿no? Cada uno lo que se sienta un poco cómodo. Correcto, Y sobre todo. también Es una etapa preciosa que tenemos que disfrutar. Entonces, sí. no, en ningún caso, pues pretender que una familia, ¿no? Practique con su hijo, ¿no? Un método de alimentación con lo que no se van a sentir seguros ni cómodos. Y sobre todo, yo les digo, eso es una etapa preciosa que tenéis que disfrutar, así que con el que vosotros os sintáis más seguros y más tranquilos. ¿Es verdad que si empiezas con purés nunca van a masticar o les va a costar más masticar? A ver, no, no es verdad, ¿eh? Realmente, durante los primeros meses, ¿no? Pues, los podemos mantener esos purés. Lo que podría pasar es que si demoráramos esa introducción de sólidos más allá de los 9, 10 meses, sí que a veces objetivamos que son niños en los que, ¿no? Pues esto, los triturados se alargan en el tiempo y les puede costar más, pues esto, ¿no? Niños que simplemente encontrándose un grumo de más en ese, ¿no? En Mm. ese plato ya, ostras, ¿no? Ya lo rechazan. Entonces, no pasa nada, ¿no? Yo les diría a las familias que han optado por un método tradicional que adelante, ¿no? Que lo disfruten, pero Mm. que sí que es cierto que intenten no demorar, ¿no? La introducción de los sólidos como tal hasta los 10 meses. Vale, genial, va bien como guía, ¿no? Porque sí que es verdad que yo tenía una amiga, por ejemplo, me acuerdo que estaba muy estresada con el tema de los sólidos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de eso, ¿no? Puedes ir paso a paso, como has dicho, y decir, bueno, pues Claro. si no me siento cómoda, porque también le transmites tú a tu bebé, ¿no? Le Desde transmitimos lo luego que que sí, sentimos. claro, es súper Sí. importante estar tranquilos para que el bebé también lo viva bien. Entonces eso, yo hago triturados y sé que a los 9 meses más o menos que mi bebé va a empezar a hacer la pinza, ¿no? Va a adquirir una destreza Sí. motora súper importante. Sé que le voy a poder dar trocitos más chiquitines porque va a ser capaz de cogerlos, ¿no? Con la pinza, pues oye, sé que está más preparado, me siento más cómoda, pues bueno, sé que más o menos a esta edad tengo que dar el paso, ¿no? Y Mm. tampoco es, digamos, de decir, hago un triturado y luego trocitos. También hay una transición, ¿no? Muchas veces Mm. decimos, ¿por qué tienes que triturar un plátano? Un plátano maduro, cháfalo con un tenedor, Claro. ¿no? Ya es otra textura que Sí. también muchas veces, ¿no? Pasamos, ¿no? Del turmix a los trozos, bueno, tampoco, ¿no? Puedo ir variando texturas de diferentes maneras.
Total, sí, sí, muy, muy interesante todo esto. Vale, entonces si hablamos de lo que necesitamos, ¿no? Porque si hay una mamá aquí que nos escucha, que su bebé tiene 3, 4 meses, ya empieza a pensar, uy, que de aquí unos pocos meses, pues deberíamos empezar. ¿Qué es lo que realmente necesitamos para empezar que es útil, ¿no? Desde lo que tú has visto, tu experiencia. Hay muy pocas cosas que sean Sí. necesarias, ¿no? Para empezar realmente, ¿no? Los utensilios pues deberían ser, ¿no? Seguros, ¿no? Evidentemente, pues no, en este caso, pues con el bebé no vamos a poder usar cristal, ¿no? Porque claro, es de mucho riesgo. O si lo usamos, muchas veces hay utensilios que ya vienen, ¿no? Con sus gomas exteriores de silicona para, ¿no? Pues evitar que si se cae al suelo, pues no se rompa, ¿no? Pero sí Mm, que los utensilios van a ser muy importantes y sí que es muy importante en relación, quiero comentar hoy con el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? Y que ofrezcamos a nuestro bebé materiales seguros. Deberíamos intentar optar por el acero inoxidable o la madera, también sería un vale. material súper noble y súper seguro para la salud de nuestro bebé. O en el caso del cristal, pues siempre con protectores, claro, si no, pues podría ser peligroso. Una cosa que has dicho que a mí me iba muy bien es de esos que se cogen, ¿no? Que tienen como una ventosa y que se aguantan en la trona También, o en la correcto. mesa. Bueno, más que nada, cuando empiezan a querer tirarlo todo, ¿no? Pues te ahorras algún accidente, porque si no, has preparado tú la comida con toda tu buena intención y en 2 segundos el plato está en el suelo. Sí, Bueno, sí, eso sí. por si En esta sirve, pero a mí eso me... fase Sí, exploradora, ¿no? En la que, ¡oh, qué guay! Ha hecho un ruido cuando ha caído al suelo. Ostras, ¿no? exacto. Y Y la cara de simplemente era mamá, para eso, ¿no? sí, y la cara que Sí, ponemos sí, nosotras, ¿no? De que les debe hacer mucha gracia totalmente, también. totalmente. Sí, sí. Vale, perdona, te he interrumpido. ¿Qué más? No pasa nada, que va. Bueno, ya sabes, como mamá, los baberos, no sé, yo los baberos de bolsillo para mí fueron fantásticos. Vamos, la Sí, buchaca mágica, le decíamos, ¿no? En sí, catalán, el bolsillo bolsillo. mágico, ¿no? Porque todo va a parar ahí y es, bueno, venga, vaciamos el bolsillo. Sí, sí, y después se lo También comen, me ¿no? parece súper útil. Sí, y unos, a mí me va muy bien también unos de manga larga. También depende, en verano igual no te hacen tanta Depende falta, de la ¿no? época del Pero año, ¿eh? Porque si no se cuecen con estos, ¿verdad? exacto, en verano no hace falta, pero en invierno o cuando hace más fresquito y bueno, que llevan manga larga, la verdad es que iba fenomenal porque si no es que la comida se cuela por cualquier lugar, ¿no? Porque es más que comer, ese momento es una experiencia sensorial de todo el cuerpo, ¿no? Y acaba la comida en lugares, ¿no? En el pañal incluso, dices, ¿qué hace aquí un macarrón, no? Un trozo de macarrón, iba Eh, a decir lo sí. mismo. Sí, sí. Sí, a mí esos también me iban bien, la verdad. Y bueno, y como bien has comentado, pues al inicio del podcast, pues claro, una trona nos va a venir genial. Sí, y aquí, mencionar que, bueno, hay muchas diferentes que suelen ir bien, pero realmente yo he usado las Toque y a mí me iba muy bien el hecho de que las patas, por ejemplo, están bastante contenidas, ¿no? Que no te vas tropezando con las patas cuando vas de un lado a Ujú. otro, que no paras de moverte porque ahora tienes que recoger un trocito por aquí, ahora tienes que ir a buscar más agua porque la han tirado o lo que sea. Eso es algo que me gustaba mucho y algo que podemos tener en cuenta también es que sea una trona que la puedan comer de forma individual, ¿no? Que tengas tu propia bandeja al principio, porque hacen más verde, después se puede integrar, ¿no? En Y la estar mesa, con la ¿no? familia. Sí, a mí esto creo que Ujú. es algo que me gusta también, que tendría en cuenta, porque a veces estamos mirando ciertas cosas y no pensamos más a largo plazo. Entonces, algo que a mí me ha venido muy bien a nivel personal. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Bueno, supongo que cucharas, tenedores, eso al principio no, porque es más con los dedos, ¿no? Es un poco Claro, más adelante. claro. Sí, si practican un BLV, pues no sería necesario. Si no, pues bueno, incluso con triturados, ¿no? Pueden ofrecer una cuchara de estas que son muy Sí, planitas, ¿no? Del inicio, sí, para que el bebé, pues también, ¿no? Pues interactúe y intente llevarse algo a la boca. También es chulo. Si al final es total. eso, también intentar ser flexible, ¿no? No decir, no, voy a hacer un método tradicional a base de purés y mi bebé no va a tocar nada. Hombre, pues tampoco, ¿no? No, no, total, sí, sí. Y tener eso, un poco la mente abierta también de el tema de con lo que decíamos de cantidades, pero me acuerdo al principio me frustraba. Quizá las primeras semanas no, pero una vez ya empiezan a comer un poco mejor, que a veces me frustraba decir: "Jolín, te he preparado esto", ¿sabes? He estado, pues, media hora y no te lo has comido, o ayer te lo comiste y hoy no te gusta, Y hoy no. ¿no? Ujú. Sí, y a veces es un poco las expectativas de decir: "Oye, estamos el objetivo aquí es que se vayan familiarizando, que vayan integrando, ¿no? Un montón de cosas más que
que se lo coman. Y cuando lo ves así, te relajas un poco y dices, bueno, va, pues mi esfuerzo igualmente ha valido la pena, ¿no? Porque le he puesto Sí, amor sí, en sí, este plato y quizá lo guardamos totalmente. para otro día. Eso es, y a veces también es útil, pues, no preparar solo para un día, ¿no? Decir, venga, ¿no? Mm, Aquí, ¿no? Hago para 3 o 4 veces, ¿no? Y me lo congelo y sé que, bueno, el esfuerzo ese que he puesto en ese momento, ¿no? Pues me sirve para varios días, ¿no? total, sí, sí. Vale, y la otra cosita que a mí me acuerdo, el tema del vasito, que bueno, no sirve solo para cuando vas a comer, sino ya para todo el día, pero a la hora de la comida, cuando estás en casa, uno que tenga tapita, ¿no? Porque al principio también como no tienen tanta soltura y se les puede caer más fácil, pues uno que tenga la Sí, los tapita y vasos que puedan. antivuelco, ¿no? Los vasos Sí, antivuelco, sí, serían, ¿no? Pues lo más prácticos a nivel eso, pues que no te lo mojen todo, ¿no? Sí, total, sí, sí, sí. esa era una buena opción. ¿Cómo empezamos? ¿Qué tipo de alimentos empezamos a introducir? ¿Cómo empezamos? Esa es buena, esa es buena. Mirad, hoy sobre todo pues quería transmitiros que es muy importante que empecemos desde los 6 meses con los alimentos alergénicos. Son los alimentos que pueden tener un potencial riesgo de alergia, pero los estudios lo que cada vez nos dicen es que cuanto antes empecemos, cuanto antes expongamos el cuerpo, ¿no? Del bebé a ese alimento, menor riesgo de alergia, ¿no? Mayor posibilidad de que mi cuerpo no reaccione y mi cuerpo lo tolere, ¿de acuerdo? ¿No? Vale, Antes, ¿no? Pues en nuestro caso, seguro, a ti tampoco ni a mí, nos dieron frutos secos hasta los 3 años porque, daban mucha alergia y era muy peligroso, ¿eh? Ahora, ¿no? Es completamente al contrario. Cuanto claro, antes, mejor. ¿De acuerdo? vale, Entonces, los alimentos alergénicos, como son esto, frutos secos, huevo, pescado, marisco, ¿sí? Estos deberíamos iniciarlos a partir de los 6 meses. Es muy importante. Es muy importante vale. empezarlos y cómo mantenerlos en el tiempo, porque algunas veces nos pasa, ¿no? Que las familias prueban de ofrecer huevo y luego se olvidan del huevo. Y al cabo de un mes dicen, uy, que no le hemos dado más huevo. Prueban huevo y patapam, aparece la alergia. Entonces es Vale. igual de importante empezarlos como mantener su exposición también. Tenemos que tener en cuenta algo tipo que aportemos hierro, que aportemos algún tipo de vitaminas concretas en estas primeras semanas, primeros meses. Sí, de hecho el hierro es uno de los micronutrientes más importantes, de hecho es el más destacado y tiene una explicación muy sencilla porque el bebé no nace con unas reservas de hierro en su cuerpo que estas van disminuyendo y realmente se Mm, agotan alrededor de esta edad, alrededor de los vale. 6 meses, ¿de acuerdo? Entonces por eso es muy importante, ¿no? Pues que tengamos en cuenta que deberemos ofrecer alimentos ricos en hierro a partir de esta edad, ¿eh? Vale, genial. Muy bien. Y tema cereales, dinos, por ejemplo, venga, si tenemos que empezar mañana, ¿cuál sería el menú bueno, primeros días o un día o dos? ¿Cómo lo Sí, hacemos? realmente podemos empezar pues con prácticamente muchísimos alimentos, hay muy pocas restricciones. Por ejemplo, a día de hoy, ¿no? Lo que nos dicen las guías en cuanto a verduras, las únicas verduras que deberíamos evitar serían las acelgas y las borrajas, ¿eh? Y las espinacas, ¿eh? Las verduras de hoja Vale, verde, por el tema de los nitratos, ¿no? Que pueden dar una enfermedad conocida como la metahemoglobinemia, es el síndrome del niño azul, que sería raro, pero podría suceder. Entonces, como es una vale. enfermedad que es muy importante, se aconseja de no ofrecerlas. Realmente Ujú. habría un pequeño gramaje seguro que se podría dar, pero es tan pequeño que al menos en nuestro centro a la práctica aconsejamos mejor a la familia de esperar hasta los 3 años para ofrecerlas. Vale, Espinacas, celcas y borrajas. Sería la única restricción en cuanto a verduras. En cuanto a frutas, no habría ninguna. Realmente, lo que está descrito es que en cuanto a la alergia a frutas es rara en bebés. Es más en niños más grandecitos, alrededor de los 5 años o así, que nos podrían hacer una alergia a frutas. Entonces, ¿no? Verduras hemos comentado, frutas no habría ninguna restricción. En cuanto a carnes, la carne de caza sería la única, ¿no? Que estaría restringida hasta los 6 años. Y vale. pescados, los pescados grandes, ¿no? El tiburón, ¿no? Cazón, todos estos pescados más grandes, el atún rojo, por el tema del mercurio, por la Ujú. acumulación de metales pesados, también estarían contraindicados, ¿vale? Hasta los 10 Genial. años. Marisco también, las cabezas de gambas, ¿no? De crustáceos, tampoco, a ver, nadie le va a dar una cabeza de gamba. Pero, ¿no? Pero bueno, Realmente a día de hoy
¿no? Si miramos por grupos de alimentos, son pocas las cosas que diríamos, uy, no, no, no le puedes ofrecer, ¿eh? Vale. Vale, genial. Y Y algo vas que a has dicho comentar para frutos sí, secos. para no crear bueno, confusión no, para aclarar, que imagino que ya se entiende, pero cuando has dicho los frutos secos, pues imagino que al final son cosas, como manteca de ¿cómo se llama en castellano? Correcto, Manteca de correcto. cacahuete, ¿no? En una tostada, que vayan cogiendo el sabor, que vayan, que les preparen para no tener alergia, pero Eso evidentemente es. no un fruto seco entero, ¿no? Muy importante, son de potencial riesgo de Mm, atragantamiento, ¿no? Las guías nos dicen mínimo a partir de los 3 años, ideal 5 años, como para ofrecer un fruto seco entero. ¿Eh? sí, La opción más segura, en el caso de empezar con la alimentación complementaria, pues sería en forma de cremas, ¿no? Como bien has comentado, manteca, ¿no? Una crema de cacahuete, ¿no? Una crema de almendras, que son súper cómodas, las puedes añadir a cualquier puré, puedes enriquecerlo, ¿no? De esta manera, añadiéndole kilocalorías saludables, ¿no? Que muchas veces mm, hacemos purés que dices, jolín, si es que aquí hay 4 cosas hervidas, ¿esto cuántos kilocalorías claro, tiene? No tiene nada, ¿no? Pues dices, claro, ostras, pues le echo una cucharadita ahí de su crema de frutos secos, ¿no? Que le va a dar buen sabor sí, y le va a dar unas calorías saludables, unas grasas saludables, ¿eh? Y vale, si no perfecto. queremos usar las cremas, pues hay que picarlos, molerlos, que quede como un polvito muy finito, ¿eh? ¿Vale? Esas Vale. serían las 2 formas seguras para ofrecer el fruto seco en la alimentación complementaria. Perfecto. Y Andrea, cuando empezamos, tienes que empezar con, por ejemplo, solo una zanahoria, después por la noche solo patata, porque a veces se habla de empezar así, ¿no? Con solo un Ya, alimento, porque también sabes, si no les sienta bien, pues sabes lo que ha sido, sí. o no, o empezamos ya con algo que sea un poco más sabroso. Bueno, el tema está, ¿no? Al final, si revisas las guías, vais a leer que pone que tienes que introducir un alimento uno a uno para ver, pues esto, que el bebé lo tolera. A la práctica, y ahora también meto ahí mi experiencia como mamá, Mm. creo que hacerlo así no acabas hasta que el bebé tenga 18 años, ¿no? Realmente, si lo piensas, ¿no? Dices, Sí, sí, hoy sí. patata, mañana zanahoria, al otro, ¿no? Que no acabarás nunca. Entonces, si hemos comentado, ¿no? No, pues esto, alergia a frutas a esa edad, rara, ¿no? Alergia, no sé, a la patata, a la zanahoria a esa edad, rarísimo, ¿no? Pues realmente en consulta recomendamos de ser muy estrictos en cuanto a la introducción, de decir, hoy solo le meto este nuevo con los alergénicos. Vale, ok, pues con nosotros vamos un poco más relajadas, ¿no? Sí, Em, correcto. Eso sí que no, pues a día de hoy aún aconsejamos de repetirlos durante 3 días, ¿no? Pues decir, venga, va, ya le he introducido varias cosas, ¿no? Y hoy voy a probar el huevo. Pues venga, empiezo y le doy pues un cuarto de huevo, al día siguiente medio huevo y al otro día ya un huevo entero. Tiene que ser un huevo cocido, ¿eh? Porque es el huevo, cuanto más cocido está, menos riesgo de alergia tiene. Entonces siempre, ¿no? vale, Indicamos empezar con el huevo cocido, el huevo duro, ¿eh? vale. Okey, vale, ¿Vale? genial. Sí, yo creo que esto, bueno, ayuda, ¿no? A dar un poco de confianza de, vale, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, algo que, yo creo que da un poco más de miedo, ¿no? Es el tema que hemos comentado como por encima de, el atragantamiento, pero algo que yo flipé bastante al principio, ¿no? De mi experiencia personal, es esas arcadas que hacen los bebés, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué diferencia hay? Y, sí, y cómo actuamos, ¿no? Cuando los vemos haciendo esas Sí. arcadas. Sí, bueno, la arcada, ¿no? Realmente va a ser diferente, ¿no? A que nuestro bebé sea tragante. La arcada va a ser como muy llamativa, ¿no? Como muy ruidosa, Mm, ¿no? Realmente hacen mucho ruido, ¿eh? Y nuestro bebé se va a poner, pues, incluso hasta rojo a veces, ¿no? Según cómo sea de grande la arcada, ¿vale? El atragantamiento, que por suerte, ¿no? Pues no lo he vivido, pero lo que, ¿no? Dicen los libros es que el atragantamiento realmente es silencioso, porque, claro, mm, el bebé se está atragantando, tú no oyes nada. Se sí, pone pálido, ¿no? Le falta la respiración, por lo tanto hay una palidez o incluso una tendencia a la cianosis, ¿no? A ver que se está poniendo, ¿no? Moradito, azul, ¿vale? Estas serían las diferencias, ¿no? Así muy, muy claras para que los papás lo tengan sí, claro, ¿no? Una arcada va a poder ser muy aparatosa, pero mi bebé veo que respira, está haciendo mucho ruido, se está poniendo rojo, ¿vale? El atragantamiento, ostras,
¿no? Es silencioso, ¿vale? Palidez, Sí, cianosis, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, sí, por eso siempre, ¿no? Tener siempre, siempre, siempre el bebé sí, vigilado, ¿vale? Si hay comida delante, nunca lo puedo dejar sin supervisión de un adulto, nunca. total. Esto que dices es súper importante porque a veces te relajas, ¿no? Igual al principio estás así como más pendiente y a medida que van creciendo los peques te relajas y no nos podemos relajar Sí, porque no incluso voy a en el preparar coche, no ¿no? sé qué, no. Sí, o incluso en el coche, a veces que cuando ya comen un poquito mejor les das un snack, ¿no? Siempre darles cosas que sean como muy, muy fáciles de comer, porque estás conduciendo, por ejemplo, no puedes ayudarle, ¿no? Si tienes que Correcto. cogerlo o lo que sea. Puede Y ser una sí, nunca situación muy relajarnos con complicada eso. ahí. Sí, sí, que es como bien dices, ¿no? Que van creciendo y, ¿no? Y a veces pues Sí, nos confiamos ya más, ¿no? Como mamás. Sí, sí, bueno, enlazando con esto, si me permites, aclarar mucho pues los alimentos con riesgo de atragantamiento, ¿no? Como hemos ujú, comentado, pues nunca ofrecer frutos secos enteros, ¿vale? Nunca ofrecer, si estamos practicando un BLV, nunca ofrecer alimentos con forma de moneda, ¿no? Con forma redonda, siempre, ¿no? Pues los sí, tendremos que cortar, ¿no? Pues como el tomate cherry, ¿no? Que pone, por ejemplo, de cortarlo como a cuartos, ¿no? Para sí, que no nos quede esa forma. Todo lo que tenga esa forma esférica puede ser susceptible de atragantar. Al final, pensar la vía aérea como es, ¿no? Es esférica, ¿no? Pues eso puede, ¡cloc! Ir ahí claro. directo y realmente colapsar, ¿vale? No sé, cortar las salchichas, ¿no? Por ejemplo, pues no tiene que ser nunca en la forma de moneda, el plátano, las uvas, los arándanos y no hablar ya de las palomitas, por favor, no Ah, palomitas, es ¿no? Que verdad. son realmente es un alimento que también a veces, ¿no? Las familias se relajan, ¿no? Y ves niños de 2 años comiendo palomitas. No se deberían comer palomitas a esa edad porque es un alimento muy peligroso, ¿eh? Vale, genial. Sí, sobre todo seguridad lo primero, pero también es verdad que creo que y yo es lo que, aluciné más, es el ser humano es como muy perfecto y esas arcadas que hablábamos muchas veces dices: "Uy, qué increíble cómo lo saca", ¿no? Y hay cosas que a veces que se ha quedado, bueno, yo no he visto dónde estaba la comida, pero Sí, que se como les ha más quedado ahí dentro, atascado. ¿no? Sí, Mm. y que lo sacan, ¿no? Y Sí, sí, hacen sí. sus ruidos, hacen los que sé, y a veces tú te asustas, pero ves que en general, pues muchas veces cosas que nos parecen, un poco que nos asustaríamos, que en realidad es normal, ¿no? Y es parte del proceso de ellos entender, pues, cómo tienen que masticar, de cómo lo que pueden tragar y lo que no, y mientras lo Correcto, hacemos con seguridad, pues que lo pueden sacar ellos mismos. correcto, sí, Pero que sí. asusta al principio. Sí, sí, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y me he olvidado comentar la manzana y la zanahoria, ¿eh? Que también son muy Vale, duras, ¿no? Son muy duras, pues estas deberíamos, sí. pues no sé, pasarlas por el micro o hacerlas al Mm, horno, ¿no? Como para que me quede una textura, pues esto, ¿no? Mucho más blandita. Un tip muy útil que hay en cuanto al BLV es que tú puedas chafar con tu paladar, ¿no? Ese finger que has preparado, vale. ¿no? O ese trozo que has preparado que tú puedas chafarlo con el paladar. Esa sería, ¿no? La textura óptima como para ofrecerlo de forma segura. Vale, okey. Y, Andrea, algo que hemos como tocado antes también, pero creo que es lo que, más, ansiedad lleva a algunas madres, a algunos padres, es el tema de la cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si es suficiente? Hacemos una pequeña pausa porque quizá esto te interese. Muchas veces escuchamos un episodio, nos inspira, tomamos alguna nota y después volvemos a la rutina. Por eso hemos preparado algo diferente. El 27 y 28 de junio damos el curso grupal online en directo, un espacio para dedicar un fin de semana completo a profundizar en muchos de los temas que compartimos aquí, resolver dudas y llegar al nacimiento con más información, más herramientas y más confianza. Y aunque muchas veces pensamos que estos espacios son solo para madres, la realidad es que también son especialmente útiles para las parejas, que a menudo viven todo el proceso con menos información y encuentran en el grupo una oportunidad para comprender mejor cómo acompañar y sentirse parte activa de la experiencia. En esta ocasión, el grupo lo va a facilitar Neus, pues ya sabéis que yo estoy con un bebé bien pequeñito. Si sientes que este contenido te acompaña y te aporta valor, quizá este sea el momento para dar un paso más. Encontrarás toda la información en la descripción. Y ahora continuamos con este episodio.
¿cómo es ese suficiente? Pues para cuando el bebé ya nos dice que no quiere más, ¿no? Que no abre la Sí. boca o que me gira la cara o ves que ha perdido interés, por mucho que te haya parecido poco, ¿no? Deberíamos intentar respetar, ¿no? Esa saciedad. Recuerdo un vídeo por redes súper chulo de una pediatra que sigo que ella salía como si ella fuera el bebé, ¿no? Y hace Mm, unas caras como diciendo, no quiero más. Y hay alguien que está ahí, pa, y pa, y pa, y ella en plan, ¿pero qué haces? ¿No? Que no puedo más, que estoy bien. sí, sí, sí. Claro, imagínate en una persona adulta, ¿no? Que es Claro, ¿no? lo Entonces que era un cuentas. símil súper chulo, porque digo, claro, como el bebé no nos dice nada, pues parece que podemos estar ahí, ¿no? Sí. Metiéndole, metiéndole, pero realmente es súper importante respetar estas señales y intentar, o no hacer, mejor dicho, distraerle para ver si cuela Mm, alguna cucharadita más, ¿no? ¿Vale? ¿No? Pues esto, distraerle con un juguete o incluso distraerle con algo mucho peor como podría ser una pantalla, ¿no? De ponerle un ya. móvil o ponerle una tablet, ¿no? Porque así está mirando otra cosa y de mientras va comiendo, no. No, mi hijo tiene que saber lo que está haciendo en este momento, tiene que saber que está comiendo, tiene que estar notando ese sabor, Sí. ¿no? Tiene que estar notando esa textura, ¿no? No, es muy contraproducente, no se aconseja para nada distraerles, ¿eh? Por lo que hemos Claro, comentado de la relación que va a establecer tu hijo con la comida, ¿eh? claro, sí, sí. ¿Qué les dirías a las familias, que cuando empiecen se vean que sus hijos que no lo pasan bien, que no disfrutan de estar ahí sentados con la comida, que comen poquillo? Porque yo las pantallas lo veo como tan claro, ¿no? Es decir, nunca le Ya, ofrecería mientras comen, y más cuando son tan pequeños, ¿no? mm, Pero a veces sé de familias que lo han hecho, pero un poco, por no los culpo porque desesperación. entiendo que mis hijos se han Yo comportado también muy los diferente. entiendo. Ujú. ¿Y qué les dirías a estas familias? Yo también les entiendo, ¿no? Que a veces caigan en ese recurso, ¿no? De modo desesperado, ¿eh? Pero al final, intentar, pues esto, compartir las comidas, sobre todo que intenten relajarse en el sentido de que si es un niño, pues que está bien, que está creciendo correctamente, ¿no? Que el pediatra tampoco tiene la sensación, pues, de que pueda haber ningún déficit nutricional, ¿no? Ni nada por el estilo, pues que, oye, poco a poco, que intenten relajarse, ¿no? Y existe lo que se Mm, dice la exposición repetida. Un bebé no decide si algo le gusta o no el segundo día que le ofrezcas. De media claro. está descrito de 10 a 15 veces Guau, imagínate. que tienen que exponerse a un alimento. Así que es que realmente es como muy fácil decir la palabra paciencia, pero es que tiene que ser el número uno en la alimentación complementaria, porque imagínate, de 10 a 15 veces tienes que ofrecer un alimento como para que ese bebé, pues, ¿no? Se acostumbre, ¿no? La textura, el sabor, etcétera. Paciencia a esas familias. Total, sí, sí, pero paciencia creo que es una palabra que encaja mucho aquí, ¿no? Porque aunque cuesta, al final es decir, Claro. esas Sí, hay expectativas que expectativas, tenemos, hay presión, ¿no? Lo que sí, comentabas antes, hay presión familiar. Ah, es que este niño no come, ¿no? sí, sí, Claro. sí. Entonces, Pero es bueno, es todo un saber, poco. total, con información como esta, ¿no? Y que Claro, puede y encontrar que, pues fiable. eso, que se intenten acompañar también de los profesionales, que para eso estamos, ¿no? Para Total, acompañarles en este proceso. Al final, muchas veces eso, vienen a la revisión de los 6 meses, digo, oye, que toda esta información no es solo ahora, ¿eh? Si hace falta, ¿no? Me vuelves a llamar o vienes y claro. vamos viendo cómo va todo. Claro, es un proceso chulísimo, pero bueno, que cuesta, ¿no? Que todos nos adaptemos a él, tanto el bebé como la familia, claro. Sí, sí, sí. Y te iba a decir una cosa que a mí yo creo que me pasó con el segundo, ¿no? Que he dicho que comía menos. Y yo a veces creo que le daba el pecho, no justo antes de comer, pero poquito antes, ¿no? Y una amiga me dijo: "Bueno, pero igual se está llenando de tu leche, ¿no?". Y claro, como el niño sabe, me pedía y tal, digo: "Ostras, sí". Y eso lo intenté cambiar como de forma más consciente, ¿no? A lo mejor decir: "Bueno, pues le doy la comida un poco antes para que no me pida teta, ya sabes, desesperado", ¿no? Y, ¿esto es algo que te encuentras? Que a veces se llenan de leche y entonces por eso después no quieren tanto la comida. Realmente esa es la forma correcta de ofrecer la alimentación complementaria, porque que hemos comentado que la base de la alimentación es la leche. Sí, Entonces, la prioridad va a seguir siendo que tu bebé tome el pecho, tome su sí, biberón, ¿no? Y al cabo de un rato, media hora, una hora, que va a estar bien, va a estar contento, ¿no? Va a estar relajado, va a estar satisfecho, va a estar también receptivo ah, a algo mira, sí, nuevo, sí, sí, ¿no? A un color nuevo, a un sabor nuevo, ¿no? A tocar, a explorar.
Entonces, realmente, ¿no? A pesar de lo que se cree que es al revés, no le des el pecho, no le des el biberón, así comerá mucho, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Alimentación complementaria. Claro. Primero su leche y luego ya viene lo demás. Sí, sí, sí. Ah, mira, ¿ves? Porque eso no recuerdo cuándo me lo dijo, pero como ya te digo, te digo que el segundo como que era como no le había acabado de coger el truco a los sólidos, incluso purés, ¿eh? Como que incluso no es que le costara tragar, pero veías que la lengua aún no sabía bien lo que hacía. Y después cuando empezó, que creo que fueron 18 meses que empezó así en plan comer bastante y come mucho ahora, ¿no? Pero sí, es curioso que a veces, pues eso, cada uno supongo que tiene su tiempo, pero ese comentario me queda así, ay, pues igual sí que le estoy llenando de leche, ¿no? No lo sé. Ya, no, se suele caer en ese error, ¿no? Empezar a Vale, decir, ¿no? Así ya, ¿no? O saltarse tomas, ¿no? sí, Sobre todo en los primeros meses no debe ser un sustituto de ninguna toma. Luego el bebé va creciendo y él ya irá espaciando las tomas, irá claro, reduciéndolas, ¿no? Y de forma natural, de forma fisiológica, pues la alimentación irá tomando un papel, ¿no? Más importante hasta que sí. llegue al año y sea, pues, la base, la alimentación. ¿Cuáles son los errores que tú ves más en consulta de la alimentación complementaria? Eh, bueno, uno es el que lo has comentado ya, pues esto, las expectativas, ¿no? Sí, Las expectativas en cuanto sobre todo a cantidades, ¿no? Pues eso, ¿no? Que come muy poquito, ¿no? Y realmente ves a ese bebé, es un bebé feliz, ¿no? Risueño y que está creciendo genial, ¿no? Pues siempre pues intentamos rebajar esa ansiedad a la familia y sí. hacerle ver que realmente su bebé está perfecto y por lo tanto come lo que necesita. Bueno, tener un poco de información antes, ¿no? Y ir más relajados Mm, y sí, disfrutarlo, ¿no? Yo creo que es un momento que puede ser muy divertido, que podemos hacer así como familia. Y bueno, al principio no comen con nosotros, ¿no? Que igual lo haces antes, lo haces después, pero que puede ser un momento de diversión y de compartir, que es muy sí. bonito. Yo recuerdo tomarles muchas fotos, ¿no? En estos momentos, muchos vídeos, porque hay Sí, momentos vídeos, muy vídeos. graciosos. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, ese sería el top one y el segundo, pues el que me has comentado tú del pecho. Pecho antes, pecho después, ¿eh? Sí, sí, se suele Claro, pensar eso, que primero le doy la comida, así come y luego ya la leche, porque si no, no sí, me come, ¿no? claro. Entonces, ¿no? Alimentación complementaria, súper fácil. Total, sí, sí, si es que el nombre lo dice, ¿no? Cuando lo Claro, no dices me lo así es como muy dice. fácil. ¿Por qué nos liamos? Sí, 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 pero después es, comparación con familias, ¿no? Yo veo que a veces, incluso, no con ninguna mala intención, pero simplemente cosas que pasan, que tú vas a comer a casa de una amiga y ves cómo su niño come y dices: "Uy, el mío no come así, estaré haciendo algo mal", o esa comparación, ¿no? Que hemos hablado antes Ya, con hermanos, pero pasa igual con sí, amigas o tal, y bueno, al final es tener la confianza de decir: "Oye, si el bebé crece, hace pipí, hace caca", ¿no? Como estas señales de salud, correcto. pues lo más seguro es que está comiendo lo que necesita él o ella, ¿no? Que cada bebé Eso es un es. mundo. Eso es, sí, sí. Y las distracciones también sería súper importante intentar Y evitarlas, eso lo del me avión, gustaría, ¿no? Que se bueno, hacía se hacía sí, antes. sí, sí, Mira, respetar las mira, no. señales de hambre y saciedad, ¿no? No, venga ahí, Sí, total, que eso con los abuelos a veces es el equilibrio de decir, les digo, les dejo, ¿no? Porque no quieres decirles, que Sí, todo lo hacen mal o que todos tienen que hacerlo de no, diferente total, forma. a veces me lo dicen, ¿eh? Las familias, digo, bueno, decirles que vengan aquí y yo se lo cuento, sin problema. Claro, o a veces, si los ves una vez al mes, pues dices: "Mira, igual, pues no pasa nada", ¿no? Pero si cuidan de los hijos y lo hacen cada día, pues entonces igual sí que vale la pena comentarlo, ¿no? Súper importante. Bueno, Andrea, yo creo que hemos dado, bueno, una primera masterclass, casi era esto, para las familias que, bueno, que están ya en ello o que están pensando en empezar, que tienen un bebé, o embarazadas, que seguramente también nos escuchan También, muchas embarazadas, que les queda un poquito lejos, pero creo que a veces cuando escuchas estos temas con antelación, pues ya te vas haciendo la idea y va muy bien, ¿no? De, claro que bueno, sí. de ir aprendiendo cositas que te vienen. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. He disfrutado mucho hablando contigo. Yo también, muchas gracias. Es un tema que me encanta y, oye, Se todo lo que nota. pueda ser de ayuda para las familias, pues aquí estoy. Sí, es un temazo, es divertido. Yo recuerdo también pensar al principio decir, "Buf, es como un poco palo, entre comillas, ¿no? Decir, vienes de dar el pecho o el biberón a tener que poner un poco más de horarios, a tener Claro, que estar en es algún más sitio, trabajo, ¿no? Sobre todo al ese principio. trabajo. Sí, pero es verdad que cuando empiezas y ya te acostumbras,
y a lo mejor te haces la vida fácil, ¿no? Algún día dices, mira, pues te doy un aguacate y yo no sé qué. Otros días te lo has preparado y lo has congelado y le das algo que ya es preparado y te lo vas montando, pero creo que es una época chula de conexión con tu bebé, ¿no? Que también es pasar un momento juntos, de estar presente y es divertido también. Pues sí, muy bien, Paula. Muy bien. Pues nada, Andrea, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis escuchado este episodio. Y muchas gracias, Estoque, por haber promocionado este episodio. Un abrazo y hasta la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.